En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Historia, Libros y Banderas, como cada semana, para conversar sobre historia, sobre obras publicadas por destacados autores. Y hoy tenemos como invitado a Enrique Bram, el profesor Bram, a quien tengo el gusto de conocer desde primer año de Derecho en la Universidad Católica hace muchos años atrás. Él es académico de la Universidad de los Andes, ha publicado numerosos y valiosos libros sobre historia institucional, historia mundial, de las guerras mundiales, historia política, militar y otros temas. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre esta obra publicada ya hace algunos años, Propiedad sin Libertad, Chile 1925-1973, publicada por la Universidad de los Andes y que tiene un prólogo del profesor Raúl Bertelsen. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto verte. Un gusto saludarte, profesor San Francisco. Nos conocemos hace ya muchos años. No es la primera entrevista esta. Espero que pueda hacer algún aporte. Por supuesto. Te quería preguntar primero por esa variedad de gustos, intereses. ¿Cómo fuiste formando y qué temas te atraen desde el punto de vista histórico? Esto estaría como en la historia del derecho, historia de las instituciones. A mí siempre lo que me gustó y lo que antes de empezar a estudiar historia siempre leí eran libros que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial. Esos eran mis temas, no sé, que tenía 14 años, siempre leía libros de ellos, los que llegaban a Puerto Montt, donde yo vivía, que no era tanto, relatos, memorias, crónicas de esa época. Ese fue y ha seguido siendo mi principal interés, la historia del siglo XX, la historia de Europa, la historia contemporánea. Pero claro, si uno está en Chile tiene que relacionarlo con la historia de Chile. Las fuentes más fáciles de acceder son las fuentes chilenas. Entonces, por ejemplo, ese libro, Propiedad sin Libertad, tiene de alguna manera relación con mi tesis doctoral que hice en Alemania, porque esa tesis doctoral era sobre el derecho de propiedad y las expropiaciones en la Alemania nacional socialista, en el Tercer Reich. Entonces ahí ya tenía una formación en la cabeza sobre qué era el tema de la propiedad. También ahí, en la época del nacionalsocialismo, hubo una tendencia como a socializar el derecho de propiedad, oponerse a la concepción liberal del derecho de propiedad. Bueno, eso uno lo repetía en Chile. Entonces después también referirme a la historia constitucional, a la historia militar, que tenía que ver también con las guerras. Y también yo siempre he considerado, como me gusta la historia contemporánea, que la historia de Chile no se puede entender si uno no la relaciona con lo que es el contexto mundial. Nosotros no somos tan originales, entonces estamos siempre tomando cosas de afuera, ¿cierto? El constitucionalismo, la codificación, ¿cierto? Los regímenes políticos, hemos tenido incluso la misma formación militar, ¿cierto? Con instructores alemanes, etcétera. Entonces siempre, si uno no conoce bien la historia universal, la historia de Europa, es difícil entender el funcionamiento de Chile. Ahora, eso es relativamente original, porque la verdad es que la mayoría de los historiadores nos dedicamos, como por decirlo de alguna manera, a Chile. Esa tendencia que tú muestras, tus trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre la inmigración eventualmente judía en esos años, se me está yendo alguno en este momento, las cartas de Rusia, de Stalingrado. Claro. Esa es una tendencia que en su minuto tuvo Mario Góngora, Ricardo Kreff, quizás Joaquín Fernández, pero no es muy habitual en el país, creo yo. No, eso me parece a mí, digamos, sí, pero por eso digo, eso me da una cierta originalidad por lo menos, ¿cierto? Sí, pero lo que me ha gustado es eso. Entonces, claro, los libros que uno escribe en relación a esas materias, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, esos de alguna manera son resultado no de investigaciones necesariamente en fuentes primarias, sino de miles y miles de páginas que leo y constantemente y permanentemente sobre esos temas, en que mantengo siempre muy actualizado. Entonces siempre eso requiere que de vez en cuando alguien, en este caso yo, intenta hacer un resumen relativamente digerible para el común de los mortales y que sea fácil de leer en la medida de lo posible, entretenido. Y eso va acompañado con la investigación más sesuda en documentos sobre la historia de Chile, que son los documentos que uno tiene más a mano. Yo nombré a Mario Góngora, tú fuiste ayudante, lo reconoce Mario Góngora en el prólogo,
del ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Te quería preguntar las dos cosas, ese trabajo y la figura de Mario Góngora. Sí, pues yo a Mario Góngora lo conocí en el Campo Oriente cuando estudié historia. Yo hice algunos cursos con él, unos cursos que eran unos seminarios, unos cursos muy pequeños, que éramos 5 o 6 alumnos, en que normalmente él analizaba o analizábamos en conjunto algunos textos. Él en esos años, estamos pensando a fines de los años 70, estaba muy metido en la cabeza con lo que era el romanticismo alemán. Por ahí esas eran un poco las ideas que tenía. No sé, recuerdo algún curso, ¿cierto?, sobre Novalis, otro curso sobre Spengler. Entonces teníamos los textos ahí a mano. Entonces era muy, muy simpático para uno como alumno joven en esa época, que tenía los textos originales en alemán, él en la mano. En el caso de Spengler daba la impresión que era la primera edición en alemán del libro, por lo viejo que se veía, y nosotros teníamos una traducción en castellano. Pero él, cuando empezamos a analizar, iba corrigiendo constantemente la traducción, que el término alemán en realidad no era tal cual. Uno quedaba con eso muy tremendamente impresionado. Entonces, de ahí yo lo conocía, y después entonces parece cuando empezó a trabajar en este libro, el ensayo histórico sobre la nación de Estado en Chile, buscó ayudante, y ahí yo me ofrecí, que yo había terminado Derecho y estaba terminando el último año de Historia, porque yo hice carreras paralelas, Derecho, Historia, y ahí trabajé. Yo creo que fueron como 2 años que estuve como ayudante de él. No, yo tenía que ir a la Biblioteca Nacional, sobre todo a mirar prensa del siglo XIX, cosa que no era fácil porque, bueno, tenía una ventaja que uno miraba los diarios originalmente en esa época, Sí, no bueno, como hoy día que son microfilm. Entonces se quedaba la mitad del diario encima de la mesa porque eran diarios viejos que se iban como deshaciendo cuando uno los hojeaba. Y ¿cómo se llama? Esa era un poco la gracia que tenía, pero el tema era complejo porque uno tenía que investigar, ¿cierto?, la noción de Estado en Chile, que no era un tema muy asible, digamos. Uno le dice te investiguen, no sé, lo que dicen los diarios de Arturo Prat, bueno, ya sale Arturo Prat y uno toma nota de eso, pero aquí era una cosa mucho más difícil de entender. Entonces cada 2 semanas nos juntábamos con él, muchas veces también con Gonzalo Izquierdo y la Teresa Pereira, que trabajaban con él en estos temas, y ahí entonces yo le entregaba las fichas que había tomado y me hacía algunos comentarios, esto sí, este no, mejor, y qué sé yo, y no sé cuánto. También de repente me llamaba a la casa, uno estaba tranquilo en su casa estudiando, y llamaba, oiga, Abraham, nunca me dijo Enrique, siempre me decía Abraham. Oiga, Abraham, ¿podría ir a la Biblioteca Nacional a buscar, no sé qué, ver si se encuentra, no sé qué cosa, y qué sé yo? Para los más jóvenes no había email, WhatsApp, no había era cuestiones, cuestión. no, ninguna de esas cosas. Incluso era todo con fotocopia, decíamos, no hoy día que uno cuando va a los archivos toma fotos, no, era todo ahí. Y entonces, pero fue una época muy formativa, ¿cierto? Porque ahí, claro, trabajé con un gran investigador, siendo un investigador de primera, yendo a archivos, revisando archivos. Es una cosa que a uno le quedó muy metida, ¿cierto?, en la cabeza como formación, cosa que no había tenido tanto, algo había hecho, pero muy poco cuando estudiaba propiamente historia. En ese sentido, esos fueron años muy formativos. Por eso ese libro del ensayo histórico, aunque tiene ese nombre ensayo, y don Mario dice, bueno, que él no buscó fundamentar, ¿cierto?, con notas al pie de página, con documentación, cada una de las cosas que decía, tiene sí detrás, ¿cierto?, un trabajo de fuente. Algún historiador el otro día en una entrevista decía en el diario como que descalificaba un poco el libro diciendo que era una especie de intuición de Mario Góngora. Yo decía, bueno, me está tirando a la basura a mí y mi trabajo, digamos, y a la Pilar Ibieta, que fue otra ayudante que tuvo, porque pasamos horas de horas, ¿cierto?, en los archivos revisando para que él craneara lo que iba a escribir. Entonces, no era solo una intuición, sino que él la fundamentaba, buscaba fundamentarla en todo el trabajo que le hicimos los ayudantes, así como el profesor San Francisco trabajaba en el libro Propiedad y Libertad, en su época. Eso te iba a decir, pues, ¿cómo fue tu labor o cómo ha sido tu labor de profesor y también de formador? Porque yo fui ayudante tuyo en 2 investigaciones y para mí fue muy decisivo en términos formativos. Fue la etapa más larga de ayudante de investigación que yo tuve otra ayudante de investigación, pero contigo y con Raúl Bertelsen trabajamos en los primeros fondos de la Universidad de los Andes. Claro. No, bueno, lo mío ha sido siempre ser profesor. Hoy día se usa mucho y la gente está muy metida como, se ha metido un nuevo estilo en las universidades que apunta a todo, ¿cierto?, a los papers, a los artículos indexados y qué sé yo. Entonces lo fundamental es la investigación. El profesor universitario trata de zafarse de cualquier cosa que le impida
dedicarse a producir, como se dice en ese sentido, trabajo administrativo, atención a los alumnos y qué sé yo. Lo mío, cierto, ha sido lo contrario. Cuando yo estudiaba en Alemania, entonces me llamaba la atención porque ahí los grandes profesores tenían puestos horario de atención a los alumnos. Entonces decía, jueves de 4 a 5. Entonces eso era lo único, digamos, en toda la semana. Claro, lo nuestro ha sido otra cosa, trabajo siempre en la Universidad de los Andes y la preocupación es formar alumnos, estar en contacto con los alumnos, y ahí van saliendo, ¿cierto? Gente organizamos más... de repente unas tutorías en Campo Oriente para grupos chicos, Sí, claro, fuera no, de clases, sin nota. Claro, no solo eso, hasta el día de hoy mantengo esas cuestiones, reuniones, ¿cierto?, con alumnos. Por ejemplo, tengo un grupo de unos 6, 7 alumnos en que discutimos temas históricos, ellos exponen 20 minutos y después discutimos los temas que ellos mismos han elegido, ellos van en mi oficina primero y para ver sobre qué van a hablar, para orientarlo un poco, para que la cosa salga bien, y eso ha funcionado siempre excelente. Entonces, formar a alumnos de primer año que llegan, ¿cierto?, con muchos ripios, después el gran premio que uno recibe es que después cuando salen después de quinto año, bueno, son grandes abogados después, uno queda impresionado, uno los conoció, ¿cierto?, cuando eran muy pequeños, pero eso es lo fundamental, ¿cierto?, no más allá de todo el trabajo de investigación, que también es parte digamos, pero no es lo único. Estamos conversando con Enrique Berán, Propiedad sin Libertad. Enrique, ¿cómo surgió este libro? ¿Qué te proponía? ¿Surgió, entre comillas, para ver lo que pasaba o ya tenías una idea de lo que había pasado con la propiedad en el siglo XX? Aquí en dos cosas, como antes decía, por un lado yo tenía metido en la cabeza el tema de la propiedad, porque estuve dedicado 3 años a hacer una tesis doctoral sobre el tema del derecho de propiedad y las expropiaciones en la Alemania nacional socialista. Pero la elección de ese tema ya, o que eso me surgiera ese tema cuando estuve ahí en Alemania, tenía algo que ver con la experiencia propia, porque claro, yo vivía ahí todavía ya conscientemente la década de los 60, comienzo de los 70 en Chile. Mis papás tenían negocios, ¿cierto?, la Casa Brahma, eran comerciantes. Por otro lado, mis abuelos tenían unos grandes fondos madereros. Esos fondos fueron expropiados a fines de los años 60. ¿Por la reforma agraria? Por la reforma agraria, dentro del proceso de reforma agraria. Fueron quizás el primer fondo que se expropió en la provincia de Yanquihue, por lo menos el primero maderero, porque esos en general no lo expropiaban, porque eran más difíciles de trabajar y hacer... de hacer funcionar. Mis padres eran comerciantes que lo pasaban muy mal porque estaba, ¿cierto?, todo controlado, todo fijado, todos los precios fijados, escaseaban los productos. Entonces era una cuestión que uno tenía muy viva, ¿cierto?, porque la había vivido durante años y habíamos vivido el terror de la época de la Unidad Popular, que parecía que todo esto se acababa. Entonces, claro, ahí está un poco el origen y eso se ve en la dedicatoria, ¿cierto?, del libro que aparece al comienzo. Padres y abuelos comerciantes en épocas de control y latifundistas expropiados. Bueno, ahí está un poco la razón, que daba sentido a todo esto. Y ahora, claro, cuando yo empezaba a escribir esto y tú me ayudabas, estábamos ya en el gobierno militar en que estábamos en una posición totalmente contraria, ¿cierto? Se había iniciado todo un proceso de liberalización que parecía absolutamente inimaginable, ¿cierto?, hasta el año 73, porque en Chile se había vivido una tendencia socializadora creciente a partir del año 24 o 25. Entonces, claro, ese era el contraste que uno trataba de alguna manera de demostrar, porque hasta el día de hoy, ¿cierto?, la gente... Claro, no se puede imaginar, ¿cierto?, lo que eran todos los controles que existían sobre la economía en esos años. Vamos a conversar sobre eso, pero primero quiero preguntarte un paso que resulta clave, que está en la primera parte del libro y que lo destaca también Raúl Bertelsen en su introducción, que es el cambio de la noción de propiedad del siglo XIX al XX, esta propiedad del Código Civil como un derecho absoluto a usar, gozar y disponer de la cosa, a la irrupción de concepciones más socializantes o más limitadas de la propiedad. Sí, bueno, también es un poco exagerado lo que se dice ¿cómo se llama?, de los artículos correspondientes, ¿cierto?, del Código Civil, porque siempre estos artículos admitían, ¿cierto?, que la ley limitara la propiedad, por eso tampoco esto fuera de extremo. Lo que pasa es que en la práctica se impuso esa interpretación como absoluta, ¿cierto?, del derecho de propiedad, en el sentido de que daba derecho a hacer cualquier cosa y no se le podía poner ninguna limitación. Pero desde siempre habían tendencias que apuntaban en otra dirección, de partida de la misma doctrina social de la Iglesia no concibe la propiedad, ¿cierto?, de esa manera, porque la propiedad tiene que estar al servicio de todo. Empezaba a aparecer esas tendencias socialistas de distintas
categoría, presión que se hizo más fuerte cuando triunfó la revolución bolchevique el año 17 y terminó simplemente, ¿cierto?, con el derecho de propiedad. Después todo lo que fue, y es clave para todo esto, lo que va a pasar ahí, lo que se explica en ese libro, ¿cierto?, lo que fue la Primera Guerra Mundial, que dio un tremendo impulso al intervencionismo económico, al control, al poder del Estado, al manejo de la economía por parte del Estado. Esos fueron los nuevos elementos que empezaron a influir más allá de otra serie de teorías propiamente jurídicas, como la función social de la propiedad, de León Dewitt, ¿cierto?, y otros autores. El propio Góngora dice que cambia ya no la noción de Estado, sino del concepto de gobierno. Se pasa de la libertad política al concepto económico de gobierno, por ahí entre 1915 y 1935. Sí, también, claro, en ese sentido, claro, porque lo fundamental para hacer eso, el Estado pasa a ser el regulador de la economía, los problemas centrales para ser los problemas materiales, los problemas económicos, ya no son esas cuestiones políticas que dominaban hasta fines del 19 y comienzos del 20. Entonces, claro, también ahí entonces juega, ¿cierto?, la propiedad, el Estado, el que quiere decir qué producir, cuánto producir, en qué condiciones, a qué precio vender, etcétera, etcétera. Propiedad sin libertad, Chile 1925-1973, este libro de Enrique Bram, académico de la Universidad de los Andes. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libro y Bandera, en Radio Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro Sanfrancisco. Volvemos a nuestra conversación con Enrique Bram, Propiedad sin libertad, Chile 1925-1973. ¿Y en qué medida la Constitución define un poco este marco de cambio de propiedad? Porque por lo menos la impresión que tengo yo es que la Constitución es relativamente ambigua en el tema de propiedad, lo limita, pero sin precisar en qué lo va a limitar. Sí, ahora hace algunos años yo he publicado algo que apunta un poco en esa dirección, porque llama la atención que la Constitución del año 25 fue posible solo por la intervención militar. Más bien que haya estado detrás Arturo Alessandri y su idea, y qué sé yo, sin la intervención de los militares es absolutamente imposible pensar que los políticos parlamentarios hubieran dado paso a una Constitución como la 1925. Y los militares tenían, ¿cierto?, dos ideas muy claras. Una, terminar con el régimen parlamentario e imponer un sistema presidencial. Pero en segundo lugar, ellos eran los que tenían consigo esa idea socializante, metida muy fuerte de estas ideas que venían después de la Primera Guerra Mundial, de un fuerte intervencionismo del Estado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el modelo, y de hecho
fue un modelo importante para la Constitución del 25, fue la Constitución de Weimar, la Constitución que se dio a Alemania el año 19, una vez que termina la Guerra Mundial, que era la última gran constitución que se había promulgado en Europa. Pero curiosamente llama la atención que esa constitución, desde el punto de vista político, establece un régimen parlamentario, que no sería el caso de Chile. En cambio, en materias sociales, es una constitución que establece una gran cantidad de normas en materias laborales, económicas. El artículo 153 parte diciendo la propiedad obliga, ¿cierto? O sea que la propiedad tiene un sentido social, tenía una carga social tremenda. Entonces llama la atención el hecho de que cuando se discutió la Constitución del 25, bueno, en la asamblea que aprobó la Constitución habían solo un par de militares presentes, entonces no influían demasiado, y uno era el general Navarrete, que no era de los jóvenes, ¿cierto?, que hicieron la revolución militar. Y entonces llama la atención que los militares fueron muy duros para insistir en que se terminara el régimen parlamentario. Darle la misma intervención Navarrete, famosa, cuando los partidos políticos se oponían a esto. Pero por otro lado, no insistieron en la otra parte de su programa, ¿cierto? Lo que era imponer todas estas medidas sociales, en que había una gran cantidad de artículos, ¿cierto?, que no voy a citar ahora, de la Constitución de Weimar, que imponían un fuerte elemento social. Entonces, el elemento, digamos, más socializante de la Constitución quedó reducido a un pequeño cambio en el 10 número 10, ¿cierto?, de la Constitución, que establecía la posibilidad de establecer alguna limitación al derecho de propiedad, el hecho de que se estableciera, ¿cierto?, constitucionalmente la posibilidad de establecer impuestos progresivos y alguna otra pequeña cosa, y no mucho más, digamos. Entonces, hubo un intento de cambio. Cuando se discutió la Constitución hubo gente que quería ir más al extremo, y ahí apareció León de Witt, la función social de la propiedad y otra serie de cosas, pero nada de eso quedó en el texto, ¿cierto?, de la Constitución, porque había sectores en la comisión que la elaboró que defendían tal cual el concepto que aparecía ya en la Constitución del 33, que solo se podía afectar el derecho de propiedad por una expropiación, por causa de utilidad pública, etcétera, etcétera. Ahora, cuando sí quedó claro, fue en los cambios de 1931, 1932 y específicamente lo que tú llamas el primer clímax en la República Socialista. ¿Qué fue eso y cuál fue su relevancia en torno al tema de la propiedad? Claro, la República Socialista de alguna manera la culminación de todo este proceso que se inició con la intervención militar. De hecho, es consecuencia también de intervención militar, y por eso el primer hombre fuerte en la República Socialista fue Marmaduke Cruz. Después asumiría Carlos Dávila, que era un ibañista en principio, aunque no le dio el pase a Ibáñez cuando quiso volver en su momento, ¿cierto? Había sabido el exilio de Ibáñez el año 31. Claro, y esta recogía muy bien, no, hay que entender bien eso, no era una república socialista, socialismo en el sentido marxista, no era esa la idea, sino en el sentido que estamos viendo aquí, ¿cierto? Hay que pensar que estábamos en el periodo que sigue a la gran crisis económica del año 1929, ¿cierto? El crash de la bolsa de Nueva York, una crisis deflacionaria tremenda, que a Chile la golpeó muchísimo, de hecho terminó con el gobierno de Ibáñez. El país en ese sentido estaba por los suelos, y eso parecía significar el fin del liberalismo. El liberalismo había fracasado, no servía, no podían resolverse los problemas. ¿Cuál era la panacea, la receta? La intervención del Estado, ¿cierto? El socialismo de Estado, que el Estado tomara el control de la economía, planificara, fijara, determinara, etcétera, etcétera. Ese fue el sentido un poco de la República socialista, y es lo que quedó recogido de manera paradigmática en el Decreto Ley 520. Creo que el 520 y el Comisariato General de Subsistencia y Precios. Claro, ese organismo, el comisariato, ¿cierto?, pasó a ser como la encarnación, ¿cierto?, del nuevo espíritu, un organismo a quien correspondía, ¿cierto?, el control y manejo de la economía, y se le daban amplísimas atribuciones que alcanzaban incluso a la expropiación de bienes, determinar contingentes de exportación, de importación. La más clásica fue la fijación de precios, ¿cierto? Entonces fue la herramienta fundamental, que uno la puede mirar un poco a huevo, ¿cierto?, una herramienta, pero es una cuestión clave, ¿cierto? Si a un productor le cuesta producir algo 100 y el comisariato dice que tiene que venderlo a 90, pues, bueno, se va a la quiebra, no hay más que hacer. Entonces es una cuestión tremenda, y en Chile llegaron a estar fijados los precios de todos los bienes, de todos los productos, cosa que es inimaginable hoy día, hasta el precio de la lechuga, ¿cierto?, que se vendía. Los hot dogs. Uno no tenía por qué ir como se dice hoy día, bueno, compare precios, vaya a distintos lugares, da lo mismo, digamos, porque en todas partes todo valía igual, porque el precio lo fijaba, ¿cierto?, lo fijaba la autoridad
central. Y si una persona, por ejemplo, si un comerciante, un productor, ¿cierto?, no le convenía vender unos bienes porque al precio que le fijaba el comisariato, que no se iba a la quiebra, los guardaba. Pero entonces se estimaba que había habido acaparamiento y eso tenían atribuciones el comisariato, ¿cierto?, para intervenir esa empresa, ¿cierto?, crear los bienes, venderla ella misma, etcétera. No, claro, podía hacer y deshacer, ¿cierto?, el comisariato, ¿cierto? Se acabó totalmente la libertad económica, las libertades comerciales. Ahora, además del tema jurídico, hay un tema cultural, me imagino yo, porque cuando se crea una institución como el comisariato y dice, ya, vamos a fijar precio a productos de primera necesidad, y lo típico es ya el pan, la leche y 5 cosas más. Pero para que se llegue a lo que tú dices, tiene que haber cambiado la cultura de manera de decir, los productos de primera necesidad ahora son 100, son 200, son 300. No, claro, no era mucho, pero por eso decía, vuelvo a lo que señalé hace un rato. Aquí el ejemplo detrás estaba la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? En la Alemania de la Primera Guerra Mundial se había fijado precio a cuánta cosa había, a veces cometiendo ciertos errores, cometiendo de repente errores garrafales que causaron grandes problemas, que se fijaba el precio para los productos agrícolas. Los precios eran tan bajos que los agricultores alemanes no lo llevaban al mercado por eso. Entonces le daban el trigo, lo que fuera, a los chanchos. Entonces el gobierno determinó sacrificar todos los chanchos de Alemania, digamos, para que los agricultores no le dieran el trigo. Y eso significó que el campo se quedó sin abono, porque el abono, los chanchos era fundamental. Bueno, eso mismo pasaría en Chile, pero todas esas herramientas, por eso digo, ya se habían aplicado así en países europeos. El ejemplo clásico fue Alemania. Entonces, los productos, ¿cierto?, de primera necesidad, de uso, consumo habitual, terminaban siendo todo. Una cosa típica que uno aprendía en Historia del Derecho y en otros cursos era que el presidente Allende había reivindicado, reflotado vía Eduardo Noboa Monreal el decreto ley 520. Una cosa que me impresionó al leer tu libro es que nunca dejó de regir el decreto ley 520 y el Comisariato General de Subsistencia y Precios o Dirección de Industria y Comercio de INCO también existió todo el tiempo entre el 32 y el 70 y lo aplicaron más algunos, menos otros, todos los gobiernos de entonces. Sí, pues eso es lo que llama más la atención, porque claro, el decreto ley 520 es una norma absolutamente inconstitucional, digámoslo así, porque claro, había sido promulgada en forma de decreto ley, no por una ley aprobada por el Congreso, después de 2 golpes de Estado sucesivos. Entonces, la lógica hubiera indicado que cuando el año 32 asumía la presidencia, elegido como correspondía Arturo Alessandri Palma, ese decreto ley 520 hubiera sido derogado, que la Corte Suprema hubiera decretado que era inconstitucional o lo que fuera. Pero nada de eso ocurrió. Y de hecho, como aparece ahí en el libro, Arturo Alessandri dijo, yo sé que hay gente que se queja de esto, pero las circunstancias que vivimos es algo fundamental. Y siguió utilizándose constantemente, fue cambiando a veces de nombre, y hay una gran continuidad. Yo lo pongo por ahí en alguna parte, ¿cierto? Quien redactó el decreto ley 520 fue Juan Bautista Rossetti, que se había iniciado políticamente trabajando con Pablo Ramírez en el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Carlos Ibáñez. Él pasó a ser ministro de la República Socialista, redactó esto. El mismo Rossetti después fue ministro en los gobiernos radicales y terminó siendo ministro en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez y ahí reformó el comisariato, ¿cierto? Le cambió de nombre, qué sé yo, hasta terminó siendo finalmente a la de INCO y todavía se aplicaba en el gobierno, ¿cierto?, de Jorge Alessandri, digamos, el gobierno de Jorge Alessandri, para qué decir en el gobierno, ¿cierto?, de Eduardo Frei. Lo que sí pasa es que algunas de esas atribuciones, por ejemplo la de expropiar, esa no se había usado tanto. Los otros medios de control sí, como las fijaciones de precios. Y eso fue lo que un poco sorprendió de repente cuando en tiempos de Allende el decreto de ley 520 se utilizó como resquicio legal. Vamos a ir a eso, pero antes te quiero preguntar, si tú miras los gobiernos que han mencionado, Alessandri Arturo, los radicales, Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, uno se podría dar cuenta que hay gobiernos estatizantes, socializantes, intervencionistas, podríamos decirlo, sobre todo en términos actuales. Pero para pasar al clima revolucionario de los 60 hay un giro. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Es por el auge de estos partidos que Bernardino Bravo llama ideológicos? ¿Es por los cambios en los números, el descenso de los partidos tradicionales y suben los socialistas, comunistas y demócratas cristianos? ¿Dónde está la raíz del cambio mayor?
No, no es fácil esto, pero en principio hay una gran continuidad, diría yo, desde la intervención militar y hasta que fueron todos los gobiernos radicales y el segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Intervienen más o menos el mismo tipo de personas, hay un montón de partidos, pero están todos de acuerdo. Hay de repente algunos personeros del Partido Conservador, del Partido Liberal, que siguen defendiendo posiciones liberales más clásicas, pero la mayor parte del espectro político defiende, ¿cierto?, políticas intervencionistas, de control, socializantes, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no hay ninguna duda, nadie está dispuesto a imponer un régimen liberal. Cuando algo se quiso hacer con eso, con la misión Klein-Sachsen, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, eso no pasó a mayores, digamos, y terminó fracasando, ¿cierto? No funcionó. Lo que pasa es que claro, el clima mundial también, vuelvo a lo que decía al comienzo, también cambia en esos años, ¿cierto? Cambia en esos años porque pues, se empieza a imponer un ambiente mucho más revolucionario. Ya no es solo la revolución rusa ya lejana, sino que tenemos la revolución cubana por aquí al lado. Entonces las posiciones políticas se radicalizan, tanto la democracia cristiana como mucho más todavía en los partidos de izquierda, socialistas, comunista. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, por el hecho que esta misma política intervencionista de control había mantenido la pobreza, ¿cierto?, una pobreza muy profunda en Chile, lo que generaba obviamente un mal ambiente y daba posibilidad de que se impusieran posiciones más radicales. Y por otro lado, ¿cierto?, estos modelos que venían como de afuera. Por ejemplo, me llamó la atención desde muy antiguo, ya la Falange, qué sé yo, tenía metida en la cabeza la idea de la planificación. La planificación era la panacea, claro, en Rusia era con ¿cómo se llama? Con los planes quinquenales. Sin libertad y qué sé yo, pero, ¿cierto?, era una herramienta clave y fundamental, ¿cierto? Clave y fundamental, ¿cierto?, que el Estado planificara, dirigiera, controlara, todo lo opuesto, ¿cierto?, a las libertades económicas. Y con la Revolución Cubana, ¿cierto?, de Castro, claro, se radicaliza el Partido Socialista, el Partido Comunista, bueno, eso es lo que genera un ambiente distinto. Y es tan distinto que si uno ve temas tan importantes como la reforma agraria con las diferencias del caso, fue creada por Jorge Alessandri, después incrementada por Eduardo Frei y finalmente radicalizada por Salvador Allende. O sea, como que no había oposición a la tendencia de la época. Eso es algo que venía muy atrás, porque ya desde los años 20 y 30 habían la reforma agraria era un tema que figuraba constantemente en la discusión política, la discusión parlamentaria, un tema que estaba ahí en el aire, todos presionaban, ¿cierto?, en esa dirección. En el caso, claro, del gobierno de Alessandri llamó la atención que, claro, que en Chile se hiciera ley y se reformara la Constitución por un gobierno en principio de tendencias más liberales. Pero hay que entender la presión un poco que sufrió el gobierno, ¿cierto?, de Jorge Alessandri, viéndolo en síntesis, que venían sobre todo a Estados Unidos, ¿cierto? El gobierno norteamericano veía con temor lo que había pasado en Cuba, temía que algo similar se pudiera repetir en otros países hispanoamericanos, ¿cierto? La pobreza que había en Hispanoamérica, lo que ellos se pensaban, ¿cierto?, las injusticias que había, eran el caldo de cultivo de que pudieran darse otros procesos revolucionarios. Entonces el gobierno norteamericano hizo suyo de alguna manera las ideas de la CEPAL, de decir, miren, el problema de la pobreza en Hispanoamérica es que hay una serie de problemas estructurales, ¿cierto?, que están manteniendo la pobreza. Uno era, ¿cierto?, el hecho de que la propiedad del campo esté mal distribuida, ¿cierto?, que hay un pequeño núcleo de grandes propietarios. Se dice que Alessandri, cuando habló con John Kennedy le decía que todavía existían los mayorazgos en Chile, todavía a fines del siglo XX, cosa que no era efectivo. Entonces, claro, que entonces el gobierno norteamericano, a través de, ¿cierto?, la Alianza para el Progreso, ¿cierto?, estableció un sistema de ayuda, ¿cierto?, de apoyo a los países hispanoamericanos, siempre que hicieran reformas estructurales como la reforma agraria. Entonces, eso es lo que finalmente llevó, ¿cierto?, a que el gobierno de Alessandri, a través de la ley 15.020, impulsara una cierta reforma agraria muy limitada, por eso sus rivales dirían que era la reforma del macetero, porque claro, permitía expropiar, pero se pagaba una indemnización, ¿cierto? Y solo se reducía a los fondos mal explotados, abandonados, que estuvieran bajo las circunstancias normales de producción de los fondos de la época. Ahora es el cambio cualitativo que plantea Frei, porque al poner un tamaño máximo de 80 hectáreas de riego básico en la reforma agraria de Frei Montalva, se ve que el problema ya no es lo mal explotado o lo no explotado,
sino que el latifundismo. O sea, Así es, pues, no no, queremos claro. fundos tan grandes. Así es, o sea, ya no daba lo mismo que uno tuviera un fondo perfectamente bien explotado, que fuera el mejor que hubiera en Chile o en la región correspondiente, porque ahora la razón fundamental era que excediera un cierto número de hectáreas. Se hablaba de 80 hectáreas de río básico, porque una medida, eso era aplicable, ¿cierto?, a la zona central. Si uno se iba a zonas más extremas, aunque la tierra valía menos, era una cantidad un poco mayor, pero lo clave era, ¿cierto?, ahora la extensión, ¿cierto?, no si se explotaba bien o si se explotaba mal. Con eso, claro, se da un salto cualitativo muy importante y empieza a haber una presión mayor, porque hay que ver que además esto no fue solo un problema constitucional, legal, sino que había toda una presión, ¿cierto? Se empiezan a tomar los campos, le ponían la bandera chilena, se tomaban el campo, entonces se presionaba a los órganos de reforma agraria, a la CORA, Corporación de Reforma Agraria, para que expropiara ese fondo, en fin. Claro, empieza a entrar también la violencia en los campos. Pero además, en la tesis de tu libro, Propiedad sin Libertad, ahí efectivamente se acaba la libertad, pues ya depende de un legislador que diga que son 80, 20, 150 o lo que corresponda. No, claro, y además eso apunta también a otro elemento, porque claro, en principio, ¿cierto?, se decía ya, el latifundio, quémonos con la reforma agraria. Entonces, en la reforma de Frey se supone que se expropiaba para que ahora se repartieran esos grandes fondos en parcelas o fondos más pequeños, ¿cierto?, por una gran cantidad de pequeños propietarios. Pero por una parte, y eso también en parte venía en la reforma agraria de Alessandri, pero en la práctica casi no se concedieron, ¿cierto?, esos títulos de propiedad, sino que se mantuvo una ¿cómo se llama?, una explotación del fondo de manera comunitaria, ¿cierto?, como un asentamiento campesino. Y además se imponían al propietario, al que se entregaba, una serie de restricciones. Ya no era, ¿cierto?, lo que dice respecto a la propiedad, creo que el artículo 582 del Código Civil, sino que entonces estaba obligado a trabajar personalmente la tierra, con su familia, con no sé qué, no sé cuánto, cultivar no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que pudiera ser, mire, voy a plantar este año kiwi, el otro año voy a pasar a... No, eso se lo decía, ¿cierto?, los órganos, eso se lo decían los órganos del Estado. Y esta explotación comunitaria, además de asentamiento agrícola, tampoco era fácil. En el ejemplo familiar, por ejemplo, cuando se expropiaron los fondos de mi abuelo, lo transformaron en un asentamiento. Esa cuestión nunca funcionó. Entonces, en el tiempo de la UP lo transformaron en granja colectiva, ya directamente, ¿cierto?, al modelo soviético. Y como tampoco eso funcionó, cuando se inició el gobierno militar pasó a ser propiedad del regimiento Sangra, que es el regimiento que hay en Puerto Montt y que ahora está en Puerto Vara. Propiedad sin Libertad, Chile 1925-1973. Estamos conversando con Enrique Bram, el autor de esta obra. Volvemos de inmediato a la última parte de nuestro programa Historia, Libros y Banderas. En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Estamos conversando con Enrique Bram, Propiedad sin Libertad, Chile 1925-1973. El último capítulo, un epílogo anunciado. O sea, al final el gobierno del presidente Allende coincidió que fue de él, pero la tendencia
pre-Allende iba exactamente en la misma dirección. ¿Y cómo evalúas tú históricamente en el tema que estamos hablando del gobierno del presidente Allende? Hay un cambio muy importante, porque claro, hasta el fines del gobierno de Frei, si bien había ido increciendo una tendencia socializadora, un control cada vez mayor, ¿cierto?, del derecho de propiedad, no se negaba el derecho, ¿cierto?, de propiedad privada. Pero claro, a partir del gobierno de Allende, cuando el modelo pasa a ser Cuba, pasa a ser la Unión Soviética, ¿cierto?, un régimen comunista, claro, se tiende a eliminar definitivamente el derecho de propiedad. Eso no ocurrió en la práctica de inmediato porque no tenía las mayorías parlamentarias correspondientes, seguía rigiendo la Constitución y las leyes, ¿cierto?, que de alguna manera protegían el derecho de propiedad. Pero ahí hay un cambio, ¿cierto?, radical. La tendencia es que ojalá ahora todo quede en manos del Estado. Y eso es lo que llevaría, ¿cierto?, cuando no lo podía hacer porque le faltaban las mayorías, a recurrir, por ejemplo, a los resquicios legales, buscar entre las normas que ya se habían dictado en toda esta época de socialización, algunas leyes, ¿cierto?, que permitieran pasar a controlar de manera total y completa la economía. Que fue encontraron. Claro, que fue lo que proporcionó Allende Eduardo Noboa Monreal, que creo que era amigo de Allende y presidente del Consejo de Defensa del Estado. Y ahí se utiliza con fórmulas expropiatorias que tú describes ahí en 3 ítems, o sea, las requisiciones, la intervención de empresas y las expropiaciones como parte de ese proceso de fin del derecho de propiedad. Claro, no, y hay todo tipo de cosas. Hay algunas que son que parecen un poco más blandas. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, la forma en la que se usó para terminar con el sistema bancario, por ejemplo. Claro, ahí no tenían herramienta para estatizar todos los bancos, como es lo propio en cualquier régimen, ¿cierto?, revolucionario comunista. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, se hacían discursos, vamos a terminar con los bancos, vamos a expropiar todos los bancos, no lo podían hacer, pero eso daba miedo. Entonces, después se abre, a través de unas normas que existían para la Corfo, un poder comprador de acciones bancarias, ¿cierto? Libremente, el que quiera, puede vender sus acciones de los bancos, pero claro, se había amenazado que igual se lo iban a quitar. Entonces, claro, la gente tendió a vender las acciones y así el Estado se quedó con la propiedad de una gran cantidad de bancos. Fueron muy pocos, como el BCI, por ejemplo, los Yarur, que se negaron, ¿cierto?, a vender, aunque el banco estaba tomado, intervenido, o sea, tomado, digamos, con las armas en la mano. Son cosas de esa naturaleza. O lo que antes decía, ¿cierto? Se producían protestas, ¿cierto?, en alguna empresa, la empresa no producía, entonces se le nombraba un interventor desde fuera para que la empresa siguiera produciendo, y claro, y ahí tomaba indirectamente el Estado, ¿cierto?, el control de esa empresa. Así se iba ampliando, ¿cierto?, todo ese universo de empresas sociales, una mezcla entre normas jurídicas y todos estos resquicios legales, pero también el uso de la fuerza, ¿cierto?, por un lado desde abajo, con los activistas, ¿cierto?, que movían a los trabajadores para que se tomaran las empresas, y de arriba, porque entonces el Estado cooperaba, o el Estado no daba la fuerza pública, por ejemplo, para restablecer el orden de esas empresas que estaban tomadas, porque claro, la fuerza pública depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, ¿cierto?, depende del presidente de la República, luego no se daba la fuerza pública y los privados quedaban en la indefensión. Pero llama la atención una cosa que es la pasividad social. O sea, hay como, cuando se están expropiando los campos, parece ser que al mundo de la industria no le importa mucho, porque es un tema como de allá, del campo. ¿Y qué es lo que se produce así? Porque a la larga, cuando cambia la cultura, se ven afectados todos los sectores, y a la larga, cuando cambia también el gobierno, se ven afectados también la industria y otra área. Si ahí en el libro aparece una cita que yo pongo de Recaredo Osa, que era el presidente, había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que decía exactamente eso. Decía, bueno, este es el comienzo, ¿cierto? Si se expropian, ¿cierto?, los campos, ¿por qué después no se van a expropiar, ¿cierto?, las empresas o las grandes cadenas comerciales, o incluso las viviendas, ¿cierto?, las viviendas grandes para repartirlas, como hicieron los comunistas en Rusia después de la revolución, para crear las comunalcas entre las personas? Entonces, la gente como que no se daba cuenta exactamente de lo que venía. Otros no. A mí me llamaba la atención alguna vez que leía las memorias de un empresario de origen judío que había vivido, ¿cierto? Por un lado había estado en Auschwitz, después había estado en la Checoslovaquia
comunista, de ahí se había venido a Chile. El día en el cual triunfó Allende, él tenía la experiencia, ¿cierto?, del totalitarismo nazi, el totalitarismo soviético ahí en Checoslovaquia. El día que asumió Allende, inmediatamente mandó a su señora a Buenos Aires. Y él se quedó solo para tratar de salvar algo, ver qué podía hacer con las empresas, ¿cierto? Entonces ya sabía, bueno, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Aquí me van a quitar todo. Pero eso, claro, costaba como darse cuenta, ¿cierto? Los procesos históricos, uno que cuando los ve desde lejos, con perspectiva histórica, claro, se entienden más fácil, para eso servimos los historiadores. Pero cuando uno está inmerso, ¿cierto?, en los acontecimientos, es más difícil de repente darse cuenta, exactamente. El miedo estaba, pero claro, tampoco había mucho que hacer contra esto, y eso es también lo que ocurre. Estamos conversando con Enrique Brand, estamos llegando al final del programa, y en el plano intelectual y político es más o menos lo mismo, o sea, independiente del tema social, pero las derechas conservadoras y liberales aprueban la reforma agraria de Alessandri. La nacionalización del cobre, a mi juicio, en 1971 en el gobierno de Allende también es paradigmático. Puedes decir, oye, le expropiamos todo a los norteamericanos, que es como decir, total, son gringos, y no hay indemnización, con la aprobación unánime del Congreso también. Sí, no, eso muestra un poco lo que era el ambiente y la mentalidad de la época, ¿cierto? Que nadie se hubiera opuesto a la estatización de las grandes empresas mineras. Era tal ese ambiente revolucionario que se vivía, todo el cuento contra los norteamericanos, que nadie se atrevía, ¿cierto? Porque era un hecho como tan común, como evidente, que estaba en toda la sociedad, que nadie se atrevía, de esa forma tan rara, ¿cierto? Se le pagaba indemnización, pero se iban a descontar aquellas ganancias, ¿cierto?, injustas, excesivas que hubieran tenido las empresas antes, y al final, ¿cierto?, no se le pagaban nada. Pero eso muestra un poco la mentalidad, ¿cierto?, que había, la mentalidad que había en la época. También es un poco un cuento de lo que es la clase política, digámoslo así, porque nadie quería quedar mal, porque era como popular el hecho de pegarle a los norteamericanos, que recuperar el cobre que era chileno y qué sé yo. No es que los norteamericanos estuvieran robando, yo no soy experto en cuestiones económicas, por pagar los impuestos que correspondía y qué sé yo y no sé cuánto. Pero claro, era quedar mal si uno votaba en contra. Entonces, claro, dicen que sí, bueno, y se estaba un poco disparando los pies. Y paralelamente se da una especie de lo que hoy día se llama la cancelación, o sea, ser imperialista, norteamericano, sí, ser latifundista, ser oligarca, dueño de empresa, son todos conceptos negativos, no tienen connotación neutra. Así es, ¿no? Pues eso es lo que había, y eso estaba muy metido, sobre todo esta cosa del imperialismo, el imperialismo norteamericano y qué sé yo. Es una cuestión muy fuerte que le dio mucha fuerza a Allende. No sé, recuerdan, yo viví en esa época, esto no solo como historiador, sino habiéndolo vivido. En esa época, por ejemplo, hubo una teleserie muy famosa que era sobre Balmaceda. Yo creo que hacía Balmaceda el actor Jaime Badel. Pero entonces, claro, todo el juego era que Balmaceda aparecía como Allende, ¿cierto? Como Balmaceda. Entonces, Balmaceda oponiéndose al imperialismo británico, entonces ahora Allende a los norteamericanos, pero eso hasta en las teleseries aparecía. Entonces, claro, contra ese ambiente se hacía realmente muy difícil luchar, digamos. Hemos conversado con el profesor Enrique Brand sobre su libro Propiedad sin Libertad, publicado por la Universidad de los Andes, Chile 1925-1973. Profesor Brand, a todos nuestros invitados les preguntamos recomendaciones de libros que no necesariamente tienen que ser históricas, pero obviamente pueden ser históricas. Bueno, el profesor Brand lee muchos libros en alemán, no les recomendaré libros en alemán, pero por ejemplo hay un libro simpático que es fácil de leer, que se llama ¿Quién es fascista?, de Emilio Gentile, que es un historiador experto en el fascismo italiano, que creo que es interesante porque muestra un poco esa caricatura que se hace del fascismo hoy día. Entonces, como hay tantos movimientos populistas, se tiende a decir son fascistas y así se los descalifica, y ahí muestra a través de un sistema de preguntas y respuestas, pues es un libro fácil de leer, que el fascismo es algo muy específico, propio de una época, con características especiales, que no es realmente, ¿cierto?, comparable con muchos de los movimientos que hay hoy día. ¿Y algún clásico de historia, algún tema? No, historia se puede recomendar, ¿cierto? Aunque yo soy parte también del sistema, estás publicándose una historia de la República de Chile que dirigen los profesores Juan Eduardo Vargas, Fernando Silva Vargas, René Millar, que va en el volumen 3, va precisamente en el primer gobierno
¿cómo se llama? De Carlos Ibáñez, que edita La Muy Católica, bueno y muy completo. que es un libro muy completo para la historia de Además, Chile, muy actualizado. el 19 y el 20. Claro, y Claro. ahora falta seguir con el volumen cuarto, ¿cierto? Para llegar hasta la época de Allende, no sé hasta dónde Muy buena pretenderán recomendación. llegar estos profesores. Profesor Bram, nos sabe la alegría de haberlo tenido acá en Historia, Libro y Bandera nuevamente. Muy agradecido, siempre es un agrado estar con el profesor San Francisco, uno de los más brillantes ayudantes que he tenido, que ha llegado tan lejos como historiador. Muchas gracias, muy generoso. No se vayan ustedes, ya volvemos con mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? ¿Preparados para la guerra? Pensamiento militar chileno bajo la influencia alemana, 1885-1930. Es la recomendación de esta semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Libro publicado por Enrique Bram. Trata del cambio que se produjo en Chile a fines del siglo XIX, cuando las misiones alemanas lideradas por Emil Kerner le hicieron un giro profesionalizador y modernizador al ejército chileno. Incluso estudia un escenario de eventual guerra con Argentina en un momento crucial como fue 1898. Es un libro muy interesante que trata un tema permanente en la historia de Chile, como es la influencia prusiana en la vida militar chilena, que se extendió durante gran parte del siglo XX. Soy Alejandro San Francisco y aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV, esta es mi recomendación del libro de la semana. Nos vemos. En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Producción Antonia Galilea.